palabra del Señor. Dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Así que la gente que escuchaba a Jesús empezaba a brotar una fe que hacía que vieran al Dios Todopoderoso, al Padre, como un Dios real, como el único Dios verdadero. Y Jesús vino a dar testimonio de ese Dios, del Dios verdadero, y que Él era el Hijo de Dios enviado por el Padre para venir a dar su vida por la humanidad. Dice la Escritura que mientras que Él estuvo aquí en la tierra, Él no hizo nada que el Padre no le indicase. Así que todo lo que Él hablaba, lo hablaba respaldado por el Padre. Toda palabra que salía de la boca de nuestro Señor Jesús era palabra de Dios. Por eso hoy en nuestros días podemos tomar nuestra Biblia y decir: esto es palabra de Dios. Porque todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento a los profetas y todo lo que aconteció a través de Jesucristo en el Nuevo Testamento y a través de la iglesia es palabra de Dios. Así que si me acompañan en el capítulo número 24 del Evangelio según San Lucas, habla el acontecimiento que el doctor Lucas, evangelista Lucas, narra de cómo fueron los momentos cruciales de la resurrección. Y dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, como lo vimos en esta representación. Llegaron las mujeres para llevar esas especies aromáticas y preparar el sepulcro del Señor. Y se dieron cuenta que la piedra estaba removida. Dice el verso número 3: y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Cuando estos personajes les dijeron: ¿no se acuerdan de lo que Él les hablaba cuando estaba aún en Galilea? Que Él era necesario que fuera entregado en manos de pecadores, después ser crucificado y muerto y posteriormente resucitar al tercer día. Y cuando ellas escucharon esta palabra, se acordaron de lo que el Señor en su momento enseñó y ellas escucharon. Eso quiere decir que la fe empezó a activarse en ellas. La piedra estaba removida, pensaban que se habían llevado el cuerpo del maestro, pero en ese momento recordaron lo que el Señor, se acordaron lo que el Señor había dicho, que Él resucitaría al tercer día. Y esa es la fe que empezó a moverse en estas mujeres, el saber que lo que Jesús dijo ahora era una realidad. Pero dice la Escritura, verso número 8: entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dijeron las buenas nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y ya regresaron a donde estaban los discípulos y les hablaron lo que habían visto. Y no solamente a los 11 discípulos, sino a toda la gente que se encontraban por el camino. Estas mujeres eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero mire lo que dice el verso número 11: mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no les creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio sus lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hasta aquí como un contexto del mensaje de esta mañana. Quédate con nosotros, no nos dejes, no te vayas. Recuerde que cuando los discípulos sabían que Jesús en algún momento tenía que dejarlos, Él les dijo: no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, sino enviaré al Espíritu Santo. El Padre enviará al Espíritu Santo, el Consolador, la promesa, y el Padre y yo estaremos con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días.
el mismo Señor Jesús le promete a los discípulos que estaría con ellos todos los días. Jesús no vino temporalmente, Él vino para quedarse. Aunque estuvo aquí en la tierra y tuvo que padecer en carne y tuvo que sufrir en carne y tuvo que morir para que Dios cargara en Él el pecado de todos nosotros, Dios permitió que eso aconteciese para que a través de la muerte en la cruz del Calvario se pagara el precio del cordero inmolado, del cordero que podía quitar el pecado del mundo y posteriormente darle vida y juntamente con Él a todos los que creemos en Él. Recordando esa palabra que Él le dijo a Lázaro, a María, a Marta en diferentes ocasiones, pero específicamente a Marta y a María cuando les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, como tú y yo, que vivimos y creemos en Él, no conoceremos la muerte. Así que el creer en Jesucristo implica creer en su muerte, pero también creer en su resurrección. Saber que Él vive, saber que Él, aunque ascendió al cielo, porque dice la Escritura que después de que Él apareció durante 40 días, no solamente a los discípulos, sino apareció a un grupo de gente, apareció a los caminantes de Maús, que vamos a leer en un momento más, apareció a Tomás, diciéndole a Tomás que ya no fuera incrédulo, que fuera un creyente, y así sucesivamente apareció en diferentes lugares el Cristo resucitado. Él tuvo que ascender al cielo y dice la Biblia que cuando Él ascendió al cielo, los cielos se abrieron y los discípulos le vieron ascender, y así como le vieron ascender, Él dijo que le volveríamos a ver regresar en esas nubes, pero ahora para venir por aquellos que han creído o que hemos creído en Él como nuestro Salvador. El decir que ellos, cuando escuchan a estas mujeres, lo que ellas habían experimentado al ver esos personajes resplandecientes, diciéndoles: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Y ellas, al recordar esas palabras, saber que lo que Jesús les había enseñado se estaba cumpliendo, corrieron inmediatamente a donde estaban los 11 discípulos en aquella casa para decirles: el Señor no está muerto, resucitó. Y el primero, mencionó otro evangelio, el evangelio de Juan, el primero o los primeros que escucharon esta noticia y corrieron al sepulcro para ver si esto era una realidad, fue Pedro y Juan. Dice el evangelio de Juan, narrándolo Juan de esta manera, que Pedro salió corriendo y al llegar al sepulcro, dice la Escritura que los dos corrieron, y aunque iban con el deseo de llegar primero, uno llegó primero que el otro, y el que entró se dio cuenta que solamente estaban los lienzos y que no estaba Cristo ahí, el cuerpo del Señor Jesús que había resucitado. Y todo esto el Señor lo permitió para que reconociéramos que Él, aunque murió y fue sepultado, la muerte no pudo retenerlo. Y sabe una cosa, la muerte, cuando creemos en Cristo Jesús, no nos puede retener, no nos puede mantener ahí bajo tierra, inertes, inmóviles, sin vida. Porque aunque podamos morir físicamente, la Escritura dice que porque creemos en Él, no moriremos. Así que pasamos, dice la Biblia, de muerte a vida. Y eso es lo maravilloso de la fe en nuestro Señor Jesucristo, que creemos en un Cristo vivo que nos da vida. La Biblia dice que en Él estaba la vida. Cuando Él hablaba palabra de Dios, eran palabras de vida, palabras que producían vida. Pero estas mujeres venían con esa fortaleza, esa fe para decirle a los apóstoles que Jesús había resucitado. Pero dice Lucas que para ellos era una locura. Para los apóstoles, los que caminaron con Jesús, los que escucharon estas palabras, era una locura. Y todavía hay muchas personas en el mundo que no celebran la resurrección de Jesús porque lo consideran una locura, algo imposible, algo que no puede suceder, algo que nunca podría repetirse en un ser humano. Y aunque nunca ha repetido el Dios Todopoderoso el resucitar a una persona como resucitó al Señor Jesús y ponerlo a su diestra, sabemos que así como Dios levantó a Jesús de entre los muertos, también nos levantará a nosotros juntamente con Él el día que nosotros lleguemos a descansar de nuestras obras aquí en la tierra. Pero menciono esto, las mujeres decían, dice la Escritura,
todas las buenas nuevas de lo que había acontecido, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. No las creían. Pedro corrió, fue a ver el sepulcro y cuando vio lo que ellas habían declarado y era verdad, dice la escritura que él regresó maravillado. ¿Y sabe qué es estar maravillado? Sorprendido, perplejo. Darnos cuenta que lo que parecía imposible, ahora es posible. El día de ayer estuvimos con esposo de Jimenita, una niña de 10 años, iba a cumplir 11 años, hija de nuestra hermanita Zulema. Ella fue miembro de aquí de la iglesia. Ella fue una niña también pequeña, a los 8 años, ella ya venía aquí a la iglesia, se casó, tiene sus hijos, pero ella, Jimena o Jimenita, fue la primogénita, la primera hija que Dios les concedió a ella y a Pedro, hermano de nuestra hermana Mariela. Y durante 8 días tuvieron que padecer, literalmente del domingo de la entrada triunfal, un día antes, a el día de hoy. Fue un día de sufrimiento y de sacrificio y de dolor, ver a su hija sufrir en el hospital y en agonía, y ellos se movían, hacían tantas cosas por tratar de que ella pudiera mantenerse con vida, aunque los diagnósticos de los médicos fueran fatalistas. Ellos mantenían su fe y su convicción de que Dios tenía la última palabra y que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta, y mientras que ellos creyeran en la vida, Dios la mantendría con vida. Pero aún así ellos sabían que la voluntad de Dios era por encima de lo que ellos anhelaban. Y dice la escritura que aunque había un hombre que tenía una hija enferma también de 12 años y murió, Jesús fue a la casa de esa niña, la hija de Jairo, y cuando estaba en esa casa, él entró a la casa y les dijo: la niña solamente duerme, vamos a despertarla. Y junto con los padres al ver que su hija estaba muerta, inerte, y Jesús le dice: Talita cumi, a ti te digo, niña, levántate. La niña se levantó después de haber estado muerta, y los papás de esta niña estaban maravillados. ¿Qué aconteció con Pedro? Estaba maravillado. ¿Qué acontece con una persona que cree en Jesús y puede ver cómo lo que puede estar muerto o que ya no tenga solución, de repente cobre vida? Y eso te maravilla. Y el día de ayer, insisto, estábamos en esa casa compartiendo la palabra del Señor, fortaleciendo a la familia. Y sabemos que el reino de Dios es de los niños, y esta pequeña está en el reino del Señor, porque de los tales es el reino de los cielos. Y podemos ver la vida de las personas que mantenemos una fe, una convicción en nuestro Señor Jesús, que podemos pasar por el valle de la sombra y de la muerte, como dice el salmista. Momentos difíciles, momentos de sentirnos devastados, destrozados, al ver que la muerte llega a nuestra familia. Pero sabemos que aun que venga la muerte, tenemos la esperanza que la muerte fue vencida en la cruz del Calvario, cuando Dios levantó a Jesús y lo resucitó al tercer día. Dice la escritura que Dios, a través de Cristo Jesús, no solamente le dio la victoria, sino triunfó sobre Satanás, el que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién era Satanás? Él tenía el imperio de la muerte, y el Señor fue y le quitó ese poder para que ya no tuviera el poder de muerte eterna, sino que ahora Él pudiera dar vida a todos los que creyeran en Él. Y dice que la Biblia que lo derrotó, lo venció y lo exhibió públicamente. Exhibiéndolo, dice la escritura, triunfando sobre él y sobre todos los demonios y espíritus de muerte en la cruz del Calvario. Por eso la cruz nos recuerda la victoria. La cruz nos recuerda muerte, pero también nos recuerda resurrección. No podemos desligar la cruz de la tumba. La tumba, el sepulcro, la muerte que fue vencida, y donde Jesús no fue retenido, sino que Él fue levantado por el Padre para reinar juntamente con Él. Dice la escritura que Cristo Jesús está sentado a la diestra del Padre. Intercede por ti, intercede por mí, para que mantengamos nuestra fe. Y tú y yo, que hemos creído en Cristo Jesús, estamos sentados juntamente con Él. Qué maravilloso es caminar con Jesús y empezar nuestra vida cristiana creyendo en Él, creyendo en todo lo que Él hizo cuando estuvo en la tierra, para que nosotros podamos ser bendecidos por Dios. Y al poder llevar a cabo ese sacrificio y darnos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Tenemos un Padre
que no nos dejará morir, no nos abandonará, no nos desamparará, siempre nos sostendrá con su mano victoriosa, su mano derecha. Y cuando sintamos que caemos al suelo y que ya no podemos más, Él nos levantará. Así como he predicado en muchas ocasiones, cómo Dios a través de su poder levantó a todos aquellos que creyeron en Él, como en el caso de Job, que decía: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra Él me puede levantar. Eso es una fe inamovible, creer en un Dios que puede levantarnos del poder de la muerte. Y ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos ese poder a través de la fe. Hemos vencido a la muerte y podemos creer y declarar que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Para los discípulos fue difícil verlo morir y verlo sepultar en ese sepulcro y pensar: ya no lo veremos más, ya no caminaremos con Él y platicaremos con Él y recibiremos la enseñanza que nos daba cada día. Porque si en algo se deleitaban los discípulos era en estar con Jesús, porque estar en la presencia de Dios es lo mejor. Y caminar con Jesús y ver cómo veían el poder de Dios descender a través del poder manifestado en la palabra sanadora, cuando Jesús declaraba: a ti te digo, levántate, y la persona se levantaba. O al ciego que le decía: quiero, recobra la vista, y recobraba la vista. Al que era leproso: quiero, y se limpio, y era limpiado de su lepra. Y veían cómo el poder del cielo venía a través de la palabra, una palabra de poder, una palabra de autoridad. Estas mujeres declararon la resurrección, pero decían que era locura y no creían en ellas. Lo único que puede limitar el poder de la palabra del Señor es no creer en ella. El no creer en ella no hará nada de lo que Dios ha prometido. Santiago lo dice de esta manera: cuando tú le pidas algo al Padre, al Señor, pídelo con fe, no dudando nada. Porque el que duda, dice Santiago, es como la ola del mar, que es llevado de un lugar a otro. Y entonces el que tal haga, no espere que recibirá algo del Señor, porque no cree, porque duda. Pero cuando tú crees, dice la Escritura, que al que cree, todo le es posible. Así que las mujeres creyeron y dijeron: es posible, es cierto, Jesús ha resucitado. Pedro, al ver el lugar vacío, creyó que el Cristo al que había negado 3 veces estaba vivo, había resucitado. Pero algo más maravilloso, dice la Escritura, que 2 de los discípulos caminaban rumbo a Emaús. Vaya conmigo, capítulo 24 de Lucas, verso número 13. Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, lo que hablaban las mujeres, de cómo fueron y no habían encontrado el cuerpo de Jesús, y cómo se les dijo que por qué buscaban entre los muertos al que vive, que había resucitado. Sucedió que mientras hablaba y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban vedados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué platicáis? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y en todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres. ¿Quién los asombró? Unas mujeres que hablaron las buenas nuevas de que Jesús ya no estaba en la tumba, que había resucitado. Pero también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro
Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que él vive. Mujeres que no solamente daban testimonio de la experiencia que tuvieron al no ver el cuerpo de Jesús, sino de ángeles que les habían dicho, él vive, él ha resucitado. Pero mayor aún viene, siga conmigo esta lectura. Y fueron algunos de los maestros y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer. Insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, escuche bien, desde el Éxodo, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Qué tremendo como el Señor Jesús, cuando ellos preguntan y cuestionan, Jesús les empieza a hablar con la palabra desde el Éxodo, desde Moisés y todos los profetas, y empieza a mostrarles cómo Jesús mismo era una sombra en el Antiguo Testamento que se revelaba ahora en Cristo Jesús. Era Jesús el cumplimiento del Mesías prometido, del libertador, el que venía a salvar, a rescatar a aquel que estaba esclavo o aquel que estaba perdido, el que venía a romper las cadenas o los yugos de esclavitud para dar libertad al cautivo. Y la palabra de Dios traía libertad a los cautivos. Dice la Escritura que Jesús mismo dijo que él vino para dar vida, para dar apertura de cárcel, para sanar enfermos, pero también dijo para dar libertad a los cautivos. Y todo esto lo sabían, pero dice la Escritura, verso número 28, llegaron a la aldea a donde iban y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. La experiencia de estos hombres caminando con Jesús nuevamente y escucharlo enseñar la palabra del Señor hizo que ellos sintieran la misma presencia de Dios, pero ahora a través del Espíritu Santo. Ellos sabían que había un fuego que ardía en el corazón. Era la misma presencia de Dios cuando la palabra es predicada y Dios habla a nuestro corazón. Y dice la Escritura que estaba la palabra entrando en el corazón de ellos. La fe viene por el oír. Ellos estaban escuchando la palabra de Dios dada por el Señor Jesús. Y ellos estaban ardiendo en fe y estaban deseosos de seguir escuchando al Señor. Y dice que hubo un momento en la que Jesús empezó a caminar más despacito y se alejaba de ellos. Y ellos se daban cuenta como que Jesús ya los estaba dejando. Inmediatamente ellos voltean y le dicen: Señor, no nos dejes, quédate con nosotros, que ya se hace tarde. Quédate con nosotros, que ya se hace tarde. Y dice la Escritura que Jesús se acercó a ellos, estuvo con ellos y vivieron una experiencia sobrenatural que solamente los que hemos recibido a Jesús en el corazón, al Cristo vivo, y creemos en la resurrección, podemos decir que se siente algo aquí adentro que no podemos contener. Decía el apóstol Pablo: hay un fuego en mi interior que no puedo contener. Es la misma presencia de Dios que me arde dentro de mí para que yo hable la palabra del Señor, para que yo no pueda estar callado y como aquellas mujeres yo empiece a declarar las buenas nuevas de salvación y de declarar que creemos en un Cristo que sí, murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, pero que no quedó en la cruz, que Él vive y vive para siempre, pero sobre todo vive en nuestro corazón. Cuando ellos le dicen: Señor, quédate con nosotros, que se hace tarde, para mí es volver a recordar ese día cuando tuve un encuentro con Jesús, así como estos caminantes que iban a Maús y Jesús se les emparejó para caminar con ellos y preguntarles qué es lo que discuten en el camino, de qué están hablando. Y ellos empezaron a platicar con Jesús. Para mí es tener un encuentro con Jesús, caminar con Jesús. El día en que recibí a Jesús en mi corazón y que ese día le dije: Señor,
he conocido de ti a través de tu palabra, pero te pido que no me dejes, no te vayas, quédate conmigo, quiero que sigas conmigo. Y desde ese día el Señor Jesús ha estado conmigo en mi corazón, vive en mi corazón, porque yo lo recibí como mi único Salvador y le pedí perdón por mis pecados. Cristo vive en mi corazón y Cristo vive y está sentado a la diestra del Padre, y yo estoy sentado juntamente con Él a la diestra del Padre, y puedo hablar cara a cara con mi Padre Dios a través de mi Señor Jesucristo. Yo no soy digno, yo no podría presentarme delante del Señor y decirle: Señor, ayúdame, te necesito, por favor, Señor, interven en mi necesidad. Yo no podría, pero como Cristo Jesús está en mi vida, dice la Escritura que Él nos presenta justos delante del Padre. Y el velo que estaba y que nos separaba de Dios fue roto el día que Él murió, para que pudiéramos entrar hasta la misma presencia de Dios, el lugar santísimo. Y lo más maravilloso de entrar al lugar santísimo es que la presencia del Señor habita en ese lugar. En el Antiguo Testamento, cuando Jesús les estuvo enseñando desde el Éxodo, les recordó a los caminantes de Emaús el tiempo de Moisés, el tabernáculo, el lugar de reunión donde el pueblo se reunía acampando alrededor del tabernáculo, y el sacerdote entraba a ese tabernáculo y en el patio sacrificaba el cordero donde se depositaba el pecado de todo el pueblo de Israel, y la sangre de ese cordero era llevada al lugar santo, posteriormente al lugar santísimo, y en el lugar santísimo el sacerdote rociaba la sangre en el arca del pacto, en ese espacio donde la gloria de Dios descendía y la presencia del Señor limpiaba de todo pecado al pueblo de Israel. Se agradaba del sacrificio hecho. Jesucristo es el sacrificio del Éxodo, recordado por Jesús a los caminantes de Emaús. Yo soy ese cordero. Juan el Bautista declaró: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús vino a eso, a quitar nuestro pecado, a santificarnos, a purificarnos. Y dice la Escritura que ese lugar santísimo era un lugar donde solamente el sacerdote podía entrar. Pero ahora, a través de Cristo Jesús, tú y yo, la Biblia dice que Él nos ha hecho reyes, porque Él es Rey de Reyes. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, Él nos ha hecho reyes, pero también sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Y podemos entrar a la misma presencia de Dios en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y podemos experimentar ese fuego que se sentía en el lugar santísimo de la presencia del Señor. Ese fuego en la zarza ardiendo donde Moisés fue llamado y Dios prácticamente impactó su vida al ver que la zarza ardía y no se consumía. Ese fuego del Pentecostés, cuando estaban orando y el Espíritu Santo descendió y vinieron lenguas como de fuego sobre cada uno, sobre sus cabezas, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos podían hablar las buenas nuevas con denuedo, como predicaban con autoridad, porque era el fuego de Dios sobre sus vidas, era la presencia de Dios sobre sus vidas. Ardía nuevamente el fuego de Dios porque la palabra de Dios estaba latente, porque la palabra de Dios seguía siendo el fundamento de fe, de convicción y de seguridad de la salvación y la vida eterna. Por último, quiero mencionar lo que estos hombres, Cleopas y su compañero de camino, mencionan de la experiencia que sintieron cuando Jesús caminaba junto a ellos declarándoles la palabra. Vaya conmigo, Lucas 24, verso 32. Después de que Jesús desapareció de la vista de ellos, se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? La experiencia de ellos fue que el que caminaba con ellos, junto a ellos, era el Cristo vivo resucitado. Déjame decirte algo. ¿Sabes que Jesús sigue caminando?
el día de hoy. Que aunque clavaron sus pies, clavaron sus manos, las horadaron, como diciendo: nunca más vuelves a caminar en esta tierra. Pero la Biblia dice que los clavos no pudieron detenerlo. La iglesia, nada la puede detener, porque es el cuerpo de Cristo. Los pies de Cristo somos la iglesia, tú y yo. Las manos de Cristo somos la iglesia, tú y yo. Y aunque Satanás quiso detenerlo, Dios lo levantó. Y dice la Escritura que ahora la iglesia sigue caminando. Y Jesús sigue caminando. Y sabes que Jesús camina a tu lado a través del Espíritu Santo, como el Paracleto, el que va a tu lado, el que te acompaña todos los días, el que va a hacer que la palabra de Dios fluya a través de tu boca con denuedo, y va a hacer que esa palabra no vuelva vacía, sino que provoque lo que Dios quiere en la vida de los oyentes. Y habrá enfermos sanados, habrá personas cautivas liberadas, habrá personas que están oprimidas y serán libres de la opresión, porque tú vas a ser el instrumento de esa iglesia que Dios envía para que siga caminando, dando las buenas nuevas de salvación. Y va a seguir ardiendo el fuego, va a seguir ardiendo la llama en la vida de aquel que decida creer en Jesús como un Cristo vivo. Ellos reconocieron que el que caminaba junto a ellos era Jesús. ¿No ardía nuestro corazón cuando veníamos caminando y Él nos hablaba de las Escrituras? De la misma manera que ardía cuando Jesús nos hablaba de las Escrituras. Era Jesús y desapareció. Ya no está entre nosotros físicamente, pero espiritualmente dijo: no los dejaré huérfanos, estaré con vosotros todos los días. ¿Por qué medio? ¿Cómo nos daremos cuenta que estarás con nosotros todos los días? Porque enviaré la promesa del Padre, el Espíritu Santo, y estaré con vosotros todos los días. Déjame decirte algo. Nuestra celebración del día de hoy es una celebración de alegría, de gozo, de júbilo, de saber que es cierto, fueron días difíciles, días de sufrimiento, días de dolor, días en que lloramos, sufrimos, pero el tiempo del dolor, el tiempo del sufrimiento terminó. Hubo un día de reposo previo a este día, un reposo que nos hace sentir que todo lo que hayamos sufrido no será en vano, porque vendrá el momento, el tiempo propicio en que la piedra será removida y aquello que nos detenía o nos obstaculizaba ahora será quitado, para que nosotros podamos salir y declarar a un Cristo vivo y declarar que Jesús sigue salvando, sigue sanando, sigue restaurando, sigue libertando a través de tu vida y a través de mi vida. Hoy quiero invitarte esta mañana a que, igual que este soldado que no creía, decía: la verdad, yo no creo que este hombre pueda resucitar, nunca nadie lo ha hecho, y mucho menos pueda mover esta piedra tan pesada, decía ese soldado. Yo no puedo creerlo. Pero cuando empieza a moverse la piedra, él dice: no lo puedo creer, es verdad, ha resucitado, está vivo. Y muchas veces tenemos que ver las cosas para poder creer y ser como Tomás. Pero hoy yo te quiero invitar a que ya no estamos en los tiempos de ser como Tomás, incrédulos, ver las cosas para creer las promesas de Dios, sino que podamos ser creyentes con una fe que agrade al Señor, que el Señor se queda contigo para acompañarte todos los días de tu vida. Y aunque tu vida llegue a terminar en esta tierra, el Señor seguirá contigo, porque así como Dios levantó a Jesús de entre los muertos, también te levantará a ti juntamente con Cristo Jesús. Ponte de pie esta mañana, y si tú crees en un Cristo vivo, crees en la resurrección y crees en la vida eterna, y sabes que en cualquier momento Dios te puede llamar, la vida nadie la tiene segura. Para la familia de nuestra hermana Zulema y nuestro hermano Pedro, fue una semana en la que su niña enfermó y posteriormente tuvo que dormir para ser despertada hasta que el Señor lo determine en el cielo. Y fue una semana que les cambió la vida. La vida de ellos ya no será la misma, porque Jimenita no estará ahí, pero hay una esperanza de que van a recordar todo lo que pudieron disfrutar de Jimena,
y van a recordar esos momentos en la que ella reía, jugaba, bromeaba, y van a anhelar verla despertar en el cielo y estar junto con ella una vez más y poder declarar: valió la pena creer en Jesús, valió la pena, porque la vida eterna es para aquellos que creen. El que no cree ya ha sido condenado, pero el que cree tiene la vida eterna. Hoy yo te invito a que tú puedas creer en Jesús, aunque no veas las cosas en tu vida, aunque no veas las circunstancias a tu favor, puedas mantener tu fe de que Dios prometió estar contigo, y lo que no ves lo vas a ver a través de los ojos de la fe. Y aunque las cosas parezcan muertas, volverán a tener vida. Nada de lo que llegue a morir en tu vida, en ninguna de tus áreas, si tú crees en Dios, quedará muerto, sino volverá a tener vida. Hoy yo te invito a que vengas a este altar y le digas: Señor, yo declaro vida en mi vida, en mis hijos, en mi matrimonio, en mi ministerio. Hoy declaro vida, Señor, en mis padres. Hoy declaro vida, Señor, en aquellos sueños y anhelos que tal vez el mundo ha querido sepultarlos. Tal vez, Señor, hay piedras que tienen que ser removidas para poder ver resucitar mis sueños, mis anhelos una vez más. Hoy yo te voy a decir algo: no vivas como un muerto cuando debes de vivir como alguien que Dios le dio la vida. Y hay personas que tienen ese privilegio, pero no han aprendido a disfrutar la vida en Cristo Jesús. Están caminando y no se dan cuenta que Jesús está caminando juntamente con ellos y que les quiere dar la victoria en cada batalla, en cada situación que enfrentan en la vida. Quisieras venir a este altar y decirle: Señor, gracias, porque hoy